los proyectos de inversión, la evaluación de los riesgos a través de una matriz de riesgos, es el aporte en este contacto que trae el equipo de Gustavo Beigel, la firma Beigel Finanzas Corporativas, comentando aspectos claves a tener en cuenta en la evaluación de estas iniciativas de inversión focalizadas en los análisis mediante la preparación de una matriz de riesgos. Contador Beigel, muy buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo va todo? Muy buenas tardes, Leonardo, y muy buenas tardes a la audiencia. Sí, en el día de hoy proponemos comentar la importancia de la matriz de riesgo en el caso de los proyectos. Bien, ¿y qué implica esto que estamos planteando con este asunto, teniendo en cuenta estos escenarios tan volátiles, tan cambiantes que tenemos en general hoy en día? A ver, esto ocurre que en la evaluación de un proyecto de inversión es conveniente que se prepare una matriz de riesgo que incluya por lo menos una descripción de los diferentes tipos de riesgo que tiene el proyecto, la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos, el impacto cualitativo y cuantitativo que tienen los riesgos sobre el mismo proyecto de inversión, posibles acciones mitigantes y un plan de contingencias, así como un set de indicadores de monitoreo continuo. Todo eso debiera tener adentro esa matriz de riesgo. Tanto los posibles empresarios inversores de capital en un proyecto como instituciones bancarias financiadoras de un proyecto van a solicitar como parte del estudio de factibilidad que incluya una matriz de riesgo y que ésta permita analizar profesionalmente las posibles debilidades del plan de negocio, ¿no? Gustavo, cuando hablamos de riesgos, son muchos los que pueden estar apareciendo en el horizonte o en la marcha de un proyecto. Sí, va a depender del tipo de proyecto de inversión, pero una de las cosas clave va a ser tipificar los riesgos, porque puede haber riesgos financieros, riesgos operativos, riesgos técnicos, riesgo de provisión de insumos, riesgo regulatorio e inclusive riesgo estratégico en la concepción del modelo de negocio. Por ejemplo, hay un riesgo de equipamiento tecnológico. O sea, el proyecto prevé determinado equipamiento tecnológico y la fábrica no nos entrega en fecha las máquinas, la maquinaria, por ejemplo. Hay riesgos operativos que el proyecto está previsto para comenzar en tal momento y por ausencia de alguna instalación o de algún equipo o de algún repuesto no puede comenzar en tal fecha. Puede haber riesgo de provisión de insumos, que el proyecto comienza y por la mitad se quedó sin materia prima porque los proveedores de materia prima empezaron a retasearle la provisión de los insumos. O puede haber riesgo de recursos. Imaginemos que los 3 mejores gerentes que habían sido preseleccionados para el proyecto se van para otra compañía. Entonces ahí tenemos un riesgo de recursos. Puede haber riesgo en los cambios regulatorios y puede haber riesgo en cambios en aranceles, como se está viendo ahora, o inclusive algunos riesgos estratégicos del modelo de negocio. Imaginemos que haya un producto que ya el público no lo pretenda consumir más. Entonces ahí hay un cambio de producto que nos afecta todo el proyecto antes que nazca. Hay muchos riesgos y frente a todos los riesgos que un proyecto puede tener, lo conveniente es tener una matriz de riesgo. Entonces, en esa matriz, la probabilidad de ocurrencia del riesgo debería ser ponderada, debería ser cuantificado su impacto, ya sea monetario o cualitativo, y si el riesgo se llega a materializar, determinar si este impacto es severo, es mediano o es leve y rankear los riesgos.
Ahí lo importante es el monitoreo permanente por un responsable que haga el seguimiento a los indicadores de riesgo y pueda dar inicio a un plan de acciones mitigantes para cuando surjan luces amarillas o un plan de contingencia para cuando ocurran luces rojas. Lo importante es tener una matriz de riesgo bien armada, bien formulada y que esa matriz de riesgo sea conocida por los inversores, por los socios, por los bancos y por todos los stakeholders del proyecto. Fundamental entonces para atenuar los impactos que pueden generar estos escenarios globales a través de este plan de riesgos, a través de un monitoreo permanente, de acciones planificadas y la disposición del equipo de la firma Beigel Finanzas Corporativas para avanzar en este camino frente a este tipo de situaciones. Contador Gustavo Beigel, muchas gracias, muy amable. Un gusto, Leonardo, quedamos a las órdenes.